Muy buenos días. Hoy martes, como todos los sábados, llega el profe Fernando acá a la Radio del Pueblo para una nueva edición de Historias, Mates y algo más, edición especial de este programa. Tal cual, edición especial porque para la gente que está escuchando mi voz no se confunda, hoy no es sábado. No es sábado, aunque parece sábado, ¿no? Aunque parece sábado justamente porque no es cualquier martes en nuestro calendario histórico, si podríamos decir. Bueno, le quiero preguntar yo, primero, que estamos tomando una yerba, como si ustedes saben, Historias, Mates y algo más, es un programa que arrancamos mateando. Mateando. Y hoy trajo usted la yerba, profe. Sí, señor, me la regaló mi hija. La verdad que yo no la conocía, tiene un nombre raro. Alba Nueva se llama. A ver, Alba Nueva, vamos a agarrar vamos a el mostrar el paquete, paquete. vamos a mostrárselo a la gente. Alba Nueva es la yerba de Zaira Nara. Yo no lo creía cuando me lo dijo mi hija, pero sí, de Yo Zaira no lo veía, Nara. aparte no lo veía a usted como en el mundo del cholulaje como para traerme la yerba de Zaira Nara, ¿no? No, me sonaba el nombre, sí, pero la verdad que me sorprendió también la yerba, ¿eh? Bueno, estamos probándola. Es una yerba premium, bueno, vio que lo capricho de millonario, me parece. Quiere tener su yerba y dice, oh, quiero tener, se ve que le gusta el mate a Zaira. Se ve que le gusta el Se mate. debe juntar ahí con Wanda a tomar unos matienzos al costado de la pileta. Y dijo, bueno, voy a hacer mi yerba. Entonces fue a Misiones, habrá buscado un par de productores. Le dijo, y la verdad que el producto es bueno y reúne varias cualidades que a mí me interesan. Tiene como un dejo de azúcar quemada Ujú. cuando la tomás, que es muy agradable y te remite a viejas yerbas, a un sabor no sé, como tenía las viejas, no sé por qué a mí me hace acordar a cuando mi papá tomaba mate y yo era chico y le robaba algún mate y probaba algún mate de los que tomaba mi papá. Me parece que tiene ese sabor, ¿no? Un sabor que es profundo, no se escapa de una normalidad y tiene un dejo a ese sabor tradicional sin dejar de ser una yerba premium. Molina intermedia, Sí, sí, blend tradicional. yo diría que incluso media finita para lo que estamos acostumbrados nosotros. Sí, ¿Sí? media finita, Media finita con palo, pero no. También es poca la cantidad de palo que no. tiene. Secado natural, estacionamiento según dice el envase 12 meses. Y es equilibrada también la Sí, molienda, ¿eh? sí, vamos a Porque es muy ver parejita. a Vamos a ver fin del cuánto dura. programa cuánto dura, Claro. pero recomendable, ¿eh? Por lo menos Interesante. desde el sabor, en el inicio del mate, está más que aceptable. Sí, Más que aceptable. totalmente, ¿Mm? totalmente. Me parece una buena opción. No sé cuál es el precio y eso también me condicionaría a mí eh, o, Se lo me, averiguo en la o próxima, me porque me la inclinaría a regalaron. comprarla, pero no sé dónde tampoco. Acá no la he visto en Me ningún parece lado. que están, este es un paquete ¿Mm? de medio kilo, creo que está rondando los 5.000 pesos Ah, bueno. Sí, aproximadamente, ¿eh? más o menos lo que cuesta una Creo que yerba. cuesta, La Merced o sí. cualquier La Y Pampa, otra yerba como premium. te decía cuando la abrí, que me llamó la atención, el envase forrado en su interior con aluminio, no es Sí, sí, poca sí, no, 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 cosa, ¿ah? no. El packaging Es de calidad. es de calidad. Así que bueno, ya pasando la parte de los mates, nos vamos a meter en la otra arista de este programa, que es justamente la arista de la historia. Y ustedes saben que hoy es feriado, la gente estará en su casa y seguramente sabrá por dónde vamos hoy, sobre todo los que también vieron las publicaciones previas en redes sociales. Hoy es 24 de marzo, no hace falta demasiado prólogo para contar qué es lo que pasó, pero sí para meternos en esta historia, darle un contexto, analizar este día desde lo que fue y desde lo que debe ser, ¿no? Para la memoria del pueblo argentino. Tal cual como vos lo decís, Juan, porque hoy 24 de marzo se cumplen exactamente 50 años del último golpe militar que sufrió la Argentina, de una dictadura que dio al lugar unos 30.000 desaparecidos, 400 niños, entre 300 a 400 niños que fueron también hurtados de sus padres,
¿sí? Un quebranto económico total, una destrucción de nuestra industria nacional total, en un proceso que tristemente se conoció como proceso de reorganización nacional. Si tenemos que buscar los orígenes del 24 de marzo, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A qué etapa nos Ah, tenemos bueno. que ir? Y si hay un consenso en ese sentido también, porque para mí hay distintas visiones también sobre cuál es el origen, ¿no? Mira, cuando hablamos de historia, vos tenés siempre el epicentro, que es el hecho. En historia llamamos factum en latín, que significa hecho. Pero en historia vos siempre tenés un antecedente, una previa, un antes, en donde se va gestando, ¿sí?, las situaciones, las distintas variables que determinan y desencadenan ese hecho. Y obviamente después tenés un después, el día siguiente, ¿sí? Del hecho histórico, obviamente, ¿sí?, eso vos no lo podés modificar, o sea, el hecho en sí es algo que es inmodificable. Nosotros no podemos modificar lo que pasó el 24 de marzo de 1976. Lo que sí es modificable, ¿sí?, y depende de cada grupo social o de cada individuo, ¿sí?, o de la intencionalidad política de cada persona y su ideología, es la lectura de ese hecho histórico, ¿sí? Lo cual, dice, yo puedo acordar o no con vos, ¿sí?, de acuerdo a la lectura. Pero por lo tanto, nosotros, para poder analizar algo tan complejo como fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976, es necesario irnos primero al pasado, al antes del año 76, para poder entender cuál era la situación política, económica, social que vivía nuestro país, que desencadenó, ¿sí?, ese golpe militar, que yo te diría prácticamente cívico-militar, porque en realidad tuvo un gran apoyo también de grupos políticos, partidos políticos, instituciones, iglesias, lamentablemente también. Sí, vos sabés que yo quería hacer una postilla en esto, porque cuando se habla de cívico, militar, eclesiástico también, me parece que hay que reconocer que dentro de los tres sectores también había gente que se oponía a la dictadura. Totalmente. Había gente dentro del ejército, sectores minúsculos, ¿no? Pero dentro del ejército que no fueron cómplices, algunos dejaron su lugar en la fuerza, Algunos lo pagaron con la vida en la algunos Policía Federal. también, dentro de los civiles obviamente también, y dentro de los sacerdotes, dentro del sacerdocio, también hubo gente que se opuso a la dictadura, Obispos. obispos, porque uno cuando habla de un obispo, está hablando de una dimensión, yo para la gente que por ahí eh, no conoce la jerarquía eclesiástica, Ujú. un obispo tiene el rango como el de un gobernador, por decir, para darle una idea a la gente. No es que es un cuatro de No, copas. no, no, no. Tiene un cargo religioso eclesiástico muy importante. Es guía, es pastor. El obispo tiene un cargo muy importante dentro de lo que es la estructura de la Iglesia Católica. Y tener obispos y sacerdotes que han muerto en en esta previa, en este desarrollo de lo que fue el golpe militar, es muy importante también destacarlo porque, como vos muy bien decís, o sea, representa que parte de la iglesia, ¿sí?, obviamente se opuso, ¿sí?, a este proceso de reorganización nacional. Pero como bien decíamos, si vamos a la previa, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, nos tenemos que fijar en el año 1973, ¿sí?, 1972-73, nosotros nos encontramos con el fin de otro proceso de gobiernos de facto, ¿sí?, que se había generado a partir de lo que fue la Revolución Argentina, ¿sí?, en el año 1966, que había llevado, había generado la caída. ¿Te acuerdas de Ilia?
Sí, sí, presidente sí. muy importante radical, que lo habían sacado a patadas, con 3 generales que se fueron pasando el mandato, Onganía, Leviston, Lanusse, y Lanusse le toca decir, bueno muchachos, los objetivos, según él, de lo que fue la Revolución Argentina, ¿sí? Han terminado y comienza a ser nuevamente la transición hacia lo que sería un proceso democrático y una transición a lo que sería el armado entre lo que te podría decir elecciones libres, entre comillas, ¿sí? Forma un gabinete, ¿sí?, de transición en donde el ministro de Interior en ese momento que establece el general Alejandro Lanusse presenta a una persona muy importante que era un radical, ¿sabes cómo se llamaba? Morroy, ¿sí? No sé. Bueno, ese radical que fue el ministro del Interior del gobierno de Lanús es el que provoca el principio de la división entre la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Intransigente con Alfonsín, porque Alfonsín se opone terminantemente a que un radical forme parte de un gabinete en gobierno militar, y establecen las bases para volver, ¿sí?, al sistema democrático. Y tengamos presente un dato muy importante, que desde el año 1955, con otra revolución, la Revolución Libertadora, también conocida como Revolución Fusiladora, había derrocado al gobierno de Perón, ¿sí? Y el peronismo, desde 1955, se encontraba proscripto, es decir, prohibido en toda la expresión política, y su principal líder, Juan Domingo Perón, obviamente exiliado fuera del país. Entonces Lanusse lo que hace, y se hace lo que se llama un acuerdo patriótico, un gran acuerdo nacional, El GAN. el GAN, muy bien dicho, en donde estableces las bases de esa futura elección, pero con una trampita, pone el hombre. La trampita que pone el anuncio establece una ley de residencia en donde decía que todo candidato a las elecciones que él iba a dar apertura tenía que tener fija una residencia en la República Argentina a agosto de 1972. Obviamente, pero no la tenía, ¿sí?, porque estaba exiliado, producto de la Revolución Libertadora, y por lo tanto, ¿sí?, prácticamente Perón, que era el principal, el jefe, el cabeza del movimiento justicialista, quedaba fuera de lo que sería la carrera electoral. El viejo, como se lo llamaba en su momento a Perón, desde España, donde estaba cumpliendo su exilio, obviamente, y se comienza a tener contactos, ¿sí?, con lo que era la militancia peronista. Y acá hay un punto muy importante a destacar, y Perón mismo lo dice. El Partido Justicialista nace como un movimiento, ¿correcto? El movimiento es algo que orgánicamente es flexible, y Perón siempre lo dijo, nosotros en el movimiento recibimos gente de todos lados, ¿sí?, de todas las inclinaciones, ¿sí?, de todos los sectores, siempre y cuando acuerden con la causa común que es la grandeza del país. Perón, desde el exilio, obviamente, moviliza a la militancia que en un principio también era una militancia de izquierda, después vamos a hablar de eso, y establece que, obviamente, él al no poder presentarse había que establecer una fórmula en su lugar, y la famosa fórmula presidencial fue Héctor Cámpora, Solano Lima. Entonces, si bien Perón no se podía presentar a elecciones, digamos, él presenta a alguien muy afín a él. Héctor Campos se llama, lo conocían, ¿te acuerdas? Como El el tío. tío, ¿sí? Y presenta la fórmula Héctor Cámpora Solano Lima, que se presenta contra la otra fórmula mayoritaria, porque en ese momento en realidad había dos partidos muy importantes, que era tanto el peronismo como el radicalismo, casi polarizado, si bien había partidos secundarios, pero las grandes fuerzas políticas estaban entre el peronismo y el radicalismo representó en la figura de Balbín, un gran político argentino, y en las elecciones que se dan en el año 73, que en realidad eran elecciones que tenía que sacar el 53% de los votos, Cámpora obtiene un 50% de los votos, pero Balbín el 21%, o sea que habría que ir ido a segunda vuelta. Pero Balbín, cuando se da cuenta que con el 25% de los votos no iba a llegar a ningún lado, baja la fórmula, ¿sí? Y por lo tanto, la fórmula ganadora de estas elecciones, entre comillas, ¿sí?, libres, ¿sí?, es la fórmula de Cámpora Solano Lima.
El acuerdo con Perón era, obviamente, Cámpora Soldano muy poco tiempo, en muy poco tiempo, renuncia a la presidencia, 40 y pico de días, creo nada más. ¿Renuncia o lo hacen renunciar? Mira, por lo menos lo que yo tengo entendido es que renuncia porque el acuerdo que había hecho Ya estaba establecido que estaba tenía que ser así. establecido previamente, renuncia, no lo hacen renunciar, renuncia de acuerdo a un acuerdo, inmediata asume Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, llama inmediatamente a elecciones, y ahora sí, elecciones libres en donde se le permitió, obviamente a Perón, que estaba exiliado desde hace 18 años, poder formar una fórmula presidencial y presentarse como candidato en ese mismo año, elecciones, si no me equivoco, septiembre del año 1973. ¿Sí? Y se presenta a través de una fórmula llamada Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. ¿Sí? Y la fórmula, muy importante, fue Perón. Es decir, Juan Domingo Perón presidente, ¿sí? Isabel Martínez de Perón, su esposa actual, vicepresidente. Y esas elecciones que se realizaron en el año 73, en realidad fueron elecciones que se desarrollaron dentro de todo, dentro de un contexto bastante pacífico, ¿sí? Y la ganancia fue abrumadora, porque prácticamente sacó el 61,58, 62% de los votos, ¿sí? O sea que El triunfo más aplastante de la democracia el moderna. triunfo más aplastante de la democracia moderna. Se había establecido ya una reforma, ¿sí? En lo que serían las presidencias, ya no iban a ser más de 6 años, iban a ser de 4 años, y un posible mandato de reelección de una vez. ¿Sí? Pero bueno, fue aplastante, y estas sí fueron elecciones totalmente democráticas y libres, porque le permitió, obviamente, al peronismo, que había estado proscripto durante 18 años, poder presentar la fórmula que era la cabeza de su partido, que era la fórmula Perón-Perón. Bueno, a todo esto entonces, Perón obtiene esta victoria aplastante, el regreso con la fórmula Perón-Perón, que de alguna manera en el inconsciente de la gente debe haber traído también la frustrada fórmula del 50 y Por supuesto, 52, ¿no? de Perón Eva Perón, Claro. cuando Eva la rechaza sabiendo que estaba enferma. Y en ese contexto, eh, Perón, ¿cómo estaba? Porque se habla mucho de un Perón viejo, un Perón medio vencido ya a esa altura del partido. Me parece que es muy importante para la coyuntura entender cuál era la situación física y emocional también de Perón, ¿no? Perón asume, voy a contestar tu pregunta de esta manera, es la primera vez en la historia constitucional argentina que una misma persona llega por tercera vez a la presidencia argentina. Y llega con 78 años de edad, un hombre de edad avanzada, en un contexto de un país con dificultades políticas, económicas y sociales muy complicadas, y también un contexto internacional Claro. amenazante de Crisis del petróleo. crisis del petróleo, terrible crisis del petróleo, ¿sí? Doctrina de seguridad nacional, que después vamos a hablar un poco de ella, o sea, con un contexto internacional muy complicado, y él mismo sabía, ¿sí? Cuando acepta la candidatura, que era un sacrificio, él lo dice, patriótico. Mm. Estamos, si le damos el contexto mundial, digamos que estamos saliendo de esa época de bonanza post Segunda Guerra. Sí, Se está terminando ese ciclo de ese bonanza. ciclo de bonanza de la Segunda Guerra, tenemos crisis de petróleo, la organización, la OLP, que establece los precios del petróleo, pero nosotros tenemos, y la Argentina, que como siempre pasó después de gobiernos de facto, se encuentra en una situación económica de crisis muy importante, ¿sí? Muy importante. Por lo tanto, nos encontramos con un panorama muy complejo económicamente desde el punto de vista interno, muy complejo a nivel mundial económicamente, con cruces de ideologías importantes, ¿sí?
¿sí? Con movimientos subversivos, que después vamos a hablar también, que comienzan a accionar dentro de lo que es nuestro país, y con un presidente que obviamente a los 78 años, con todo lo que implica una salud a los 78 años, pero totalmente lúcido y sabiendo cuál era el objetivo que había que cumplir, y las primeras medidas que toma es establecer, fíjate lo que importante, ¿no? Establece lo que se llama un pacto social, un gran acuerdo, un verdadero acuerdo nacional, porque decía, el país se tiene que unir políticamente, ¿sí? Y llega a hacer un acuerdo con su gran opositor político, que fue Balbín. Y Balbín lo expresa en su momento, que llegado a... Ya también, Balbín era un político de carrera, ¿sí? Entrado en años, entiende que era necesario la unidad de todos los argentinos para poder sacar el país adelante. Y este pacto social establece un acuerdo, mirá qué importante, entre tres grandes protagonistas fundamentales de un país, que son los sindicatos, que es el brazo obrero, el trabajador, ¿sí? En un país industrializado, que son los empresarios, el motor generador de toda economía, y el Estado, como garante de ese equilibrio fundamental. ¿Para qué? Para lograr desarrollar un proceso de industrialización muy importante y sustitución de mercaderías, dándole una inyección muy importante, algo fundamental en una economía, que es el mercado interno. Viste que todo lo contrario es lo que está pasando hoy, bueno, más o menos así, ¿sí? Esto implicaba obviamente una serie de medidas muy importantes que iban desde el congelamiento de precios, congelamiento de salarios. Hay un ministro de Economía interesante en este momento que era José Bergelbar, no sé si te suena, Sí, sí, que ¿sí? no era argentino. Que no era argentino. Y obviamente, como siempre solía hacer el peronismo, establece un plan, ¿sí? Trienal, no quinquenal de 5 años, trienal de 3 años, en donde se establecen las líneas económicas durante los siguientes 3 años para que tanto el mundo del sindicalismo, el empresario, la población y el Estado como garante sepa cuál es la línea que hay que seguir. O sea, algo muy bien pensado, o sea, no hay improvisación acá. Y en esa línea del plan trienal, el objetivo era, mirá qué interesante, conciliar el capital y el trabajo, ¿sí? Dentro de un modelo, la palabra modelo, de industrialización nacional. ¡Wow! Lo repito, mira qué importante. La conciliación del capital ya no es la lucha contra el capital como era en los años 50, conciliar el capital con el mundo de trabajo fundamental. Ambos tienen que ganar, pero él decía, ¿el empresario tiene que ganar? Sí, por supuesto, pero el trabajador también, no a costa del trabajador, ¿sí? Dentro de un modelo de industrialización nacional, y eso implicaba apoyar a la industria, eso implicaba desarrollar el mercado interno, ¿sí? Y eso implicaba alcanzar un equilibrio, como decía recién, entre las grandes fuerzas, primero políticas y después las que generan el motor de la economía de un país, que es Estado, empresa y trabajadores. A todo esto, ¿quién defecciona en este acuerdo? ¿Quién es el que...? Porque evidentemente hoy con el diario El Lunes sabemos que no funcionó la cosa. No funciona. ¿Y por qué? ¿Dónde estuvo la grieta? ¿Dónde estuvo el problema para que no funcione Bueno, este a gran ver, acuerdo? yo recién te expliqué más O según quien me lo cuente me va a o decir, me según va a quien decir te una lo cosa cuente, o distinta. según quien te lo cuente. Primero vamos a entender que nosotros, en el año 1973, el concepto de deuda externa no existía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Prácticamente nosotros no teníamos deuda externa, prácticamente nosotros no teníamos créditos y deuda con el famoso Fondo Monetario Internacional, que el objetivo, y para que la gente lo sepa, Fondo Monetario Internacional es una parte, una oficina, de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, y nace en función de establecer créditos blancos para que aquellos países subdesarrollados puedan comenzar a desarrollarse, no para dominarlos y Yo esclavizarlos. pensé que era al revés, que era así. No, bueno. Pero en realidad nace con un objetivo legítimo, ¿sí? Que es permitir a los países subdesarrollados poder tener un crédito a tasa blanda baja para poder desarrollar sus economías. Pero eso paréntesis, ¿sí? Pero obviamente nosotros tenemos también, más allá que la coyuntura internacional económica era delicada, nosotros lo que tenemos es
un contexto de violencia política interna que nunca antes se había visto en el país. ¿Sí? Nosotros tenemos en ese momento, en la década del 70, ¿sí?, el accionar de 3 grupos, ¿sí?, subversivos, ¿sí?, de violencia extrema con distintos objetivos que realmente generaron un quiebre social de nuestra sociedad, que fueron Montoneros, ERP y la famosa Triple Alianza. Triple A. Triple A, sí. Sí. Muy bien, yo estaba pensando en la definición de la Triple Alianza, después lo vamos a hablar. Esos 3 grupos generaron en el país un contexto de violencia interna a través de secuestros, a través de asesinatos, que jamás antes se habían visto. Te doy ejemplos, no podemos mencionar todo, pero muy poquito tiempo antes de asumir Perón, septiembre de 1973, en que para el peronismo quizás fue considerado que iba a ser su sucesor de Perón, estamos hablando de José Rucci, secretario general de la CGT, una figura muy importante dentro de la estructura peronista, muy importante dentro de lo que es el movimiento armado, es asesinado, acribillado en un atentado ruin, ¿sí?, por lo que era el Ejército Revolucionario Popular, ¿sí?, descabezando en cierto sentido, ¿sí?, ese movimiento obrero que respondía, ¿sí?, al justicialismo, a las bases de la justicia social. Pero en realidad, durante esta época, ¿sí?, no solamente hubo secuestros y asesinatos de dirigentes sindicales. Estamos hablando de un periodo que es totalmente democrático, ¿sí?, a partir de las elecciones de 1973. También hubo importantes empresarios que fueron secuestrados y asesinados. Y vos fíjate, te voy a mencionar el gerente general de la Fiat, que se llamaba Oberdan Salustro, que en 1972, acá los años son importantes, ¿sí?, es secuestrado y es asesinado por el ERP. Y si hablamos de otros líderes sindicales muy importantes, quizás no muy conocidos, pero había un tucumano, se llama Atilio Santillán, ese apellido es muy fuerte en Tucumán, que era el coordinador de los gremios de comisiones internas de las fábricas en conflicto en Tucumán, que tuvo una presencia muy significativa cuando fue el tema del famoso operativo Tucumán, cuando los subversivos entran en lo que es el monte de Tucumán, que también fue asesinado en el año 1976 de una manera muy ruin, acribillados a balazos. El nivel de violencia no era, a ver, un tiro, 20 tiros, te matan igual, pero eran acribillados de una manera realmente pasmosa. Y también, obviamente, hubo atentados sobre personal militar, y te voy a mencionar uno, que quizás fue el más terrible, que fue el secuestro, tortura y asesinato del coronel argentino del Valle Larrabure en el año 1975. Este coronel era el subteniente de fábrica de pólvores y municiones era Villa María, ¿sí? Obviamente tenía un conocimiento y saber muy importante en la fabricación de explosivos, ¿sí? Y fue la persona que durante más tiempo en este terrible proceso sufrió un secuestro. 372 días secuestrados estuvo y termina siendo asesinado. O sea, este es el contexto de violencia interna que estamos viviendo. En Rosario estaba secuestrado también. En Rosario, estuvo secuestrado en Rosario, sí, señor. Y si, ya que estamos hablando de situaciones por acá, Rucci nació en Alcorta y algún día se merece también Rucci nació de Alcorta. un programa, Y ¿no? también hubo políticos, porque yo no te mencioné por nada a lo que había sido el ministro de Interior de la NUCE, que era radical, se llama Arturo Morroig, ¿sí?, que era el ex ministro del Interior de la NUCE, que fue asesinado por Montonero cuando estaba tomando un café, no tenía ninguna función política prácticamente, en un bar de Buenos Aires y fue acribillado a balazos. O sea, este es el contexto. Y para poder entender esto... Me puedo nombrar también a Sí, Rosendo García, Rosendo García, que fue asesinado en una pizzería de metalúrgico. Avellaneda, Sí, señor. y que hay un libro de Rodolfo Walsh que se llama ¿Quién mató a Rosendo?, que también está muy bueno para los que quieran leer algo. Entonces, la gente que no vivió yo era muy chico, la gente que no vivió esa época, ¿sí?, se encontraba y vivía diariamente
un contexto en la calle, ¿sí?, de una violencia que nunca antes se había visto, de secuestros, asesinatos, bombas, a partir de estos movimientos que es muy importante para que aquellos que no lo vivieron, y esto todo es la previa para poder comprender qué pasó el 24 de marzo de 1976, poder entender qué hacían estos movimientos. Entonces, primero yo me gustaría hablar muy brevemente y hacerle entender a la gente qué eran los montoneros, ¿sí? Los montoneros eran jóvenes que eran de clase media, ¿sí?, universitaria. Muchos de ellos eran católicos, ¿sí?, militantes católicos. Te voy a mencionar algunos: Fernando Abal Medina, Mario Firmenich, no sé si te suena, Ujú. ¿sí?, Gustavo Ramos, Norma Rosito, y me voy a dejar un miembro de Montoneros para el final, ¿sí?, que tenía una ideología que era una fusión del peronismo con el socialismo. Cualquier que es militante ortodoxo, justicialista, sabe que esa mezcla es como mezclar agua y aceite, difícil de llevar a cabo. Pero bueno, estos jóvenes ideales que estaban también sustentados por un movimiento muy importante en América Latina de los años 70 que se llamaba la Teología de la Liberación, que era un movimiento que había surgido dentro del seno de la Iglesia Católica a través de los documentos de Puebla, que establecía que los pobres hay que liberarlos no solamente espiritualmente, sino económicamente, socialmente, y si es necesario, casi justificaba la lucha armada, ¿sí? Por lo tanto, este grupo montonero justificaba su accionar a través de lo que era la lucha armada, y su objetivo fundamental era lograr un socialismo en la Argentina, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Y quizás la principal carta de presentación, ¿sí?, o su principal accionar, fue cuando secuestran y asesinan al que había sido un presidente de facto que se llamaba Onganía, año 1970. Aramburu. Perdón, Aramburo, me dije mal. Tuviste un Sí, la. sí, tuve un lapso. Fue Aramburo. durante el gobierno de Onganía. Fue durante el gobierno de Onganía, ¿sí?, que es secuestrado, ¿sí?, y después asesinado, ¿sí?, Aramburu. Esa fue su carta de presentación. Después tienen un montón de hechos de subversión que, bueno, el programa no nos daría tiempo para poner. Pero dentro de este grupo de jóvenes idealistas, socialistas, peronistas, que creían que Argentina era, decían, Perón evita la patria socialista, Ujú. llegó un momento en la Plaza de Mayo, mucha gente, uno de esos famosos discursos de Perón en el balcón, la gente grande que me está escuchando lo va a recordar, Perón los echa de la Plaza de Mayo diciéndole Bueno, jóvenes ahí vimos que imberbes. hay distintas Versiones. versiones, ¿no? Porque si usted le dice a alguno de los muchachos de la tendencia de ese momento, le va a decir, no, no nos echó, nos fuimos solos. Jóvenes imberbes. Bueno, Vean los videos, ¿sí? Y acá dentro de todavía, dentro de lo que es Montonero, y vale la pena hacer el espacio, una mujer, que fue una de las pocas que pudo sobrevivir después a lo que se vino, que fue la persecución militar, que se llamaba Patricia Bullrich. Nombre, Carolina Serrano. nombre de guerra en algunos documentos, Cali. ¿Me sigue? Sí, sí, o Carolina O Serrano. Carolina Serrano. Formaba parte de la columna norte de Montoneros dirigida por Rodolfo Galimberti, Que era el cuñado. que era el cuñado. A la cual yo recuerdo muy bien, y la gente lo puede ver por televisión, cuando se fue el famoso debate televisivo de las últimas elecciones, nuestro actual presidente le dijo: Montoneras asesina, tira bomba, ¿sí? Hace poquito ministro del Interior, ahora está como senador. Mira cómo cambia la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, esta mujer formaba parte de lo que era en su momento Montoneros, o sea, ese era el contexto. También dentro del peronismo, institucionalizado ya en la década del 90, tuvo su lugar también, Patricia Tuvo su Bullrich, lugar y después, bueno, con obviamente Menem fue y... cambiando de partido político, como usted y yo nos cambiamos de remera todas las mañanas. O sea hay un... El derrotero de Hay Patricia Bullrich es es... muy, muy interesante de seguirle un momento, ¿sí? Pero bueno, eso sería harina otro costal. Después tenemos quizás uno de los movimientos subversivos porque están fuera de la ley por completo, que se llamaba el ERP,
el Ejército Revolucionario Popular, que era el grupo o el brazo armado de lo que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. No tiene nada que ver con el peronismo. Esta gente tenía una ideología que se basaba entre el marxismo, troquismo y leninismo, y su objetivo es uno: obtener el poder a través de la lucha armada. ¿Sí? Y fueron los protagonistas quizás de los peores atentados y secuestros y asesinatos que vivimos. Ya mencioné algunos, los voy a repasar rápidamente. Oberdanza Lustro, el asesinato de lo que era el gerente general de la FIA, no es cualquier cosa esto, 1972. Atilio Santillán, uno de los principales sindicalistas del norte azucarero, tucumano. ¿Sí? El coronel argentino Larrabure, ¿sí? Asesinado de una manera ruin después de más de 300 días de secuestro. Y obviamente no puedo dejar de ver a José Rucci, ¿sí? Que fue acribillado cuando se dirigía a una reunión a través del ERP. Este grupo del ERP, de los cuales recuerdo un nombre, Gorriarán Merlo, formó parte de este grupo, que lo encontramos después del levantamiento de la Tablada, ¿sí? En el movimiento Todos por la Patria, movimiento que fue integrado por algunos que hoy podemos llegar a ver por televisión y que se dicen ser periodistas. Y por último, obviamente, el ERP, o herpiano se decían en aquella época. O sea, si vos simpatizabas con los montoneros, te identificaban Monto. Y si identificabas con el ERP, te decían herpiano. ¿Sí? Que desarrollaron o intentaron hacer una locura de hacer un centro en Tucumán de ultraderecha, que estableció o armó los famosos escuadrones de la muerte, en donde secuestró y asesinó tanto a sindicalistas, intelectuales, periodistas, sacerdotes, que tenían en su forma de pensar, ¿sí?, una inclinación hacia lo que sería izquierda. Acá tenemos que hablar que la AAA asesinó a gente como el cura Mujica en el año 1974, que lo acribillan a balazos cuando sale de dar una misa. Rodolfo Ortega Peña, te estoy mencionando esta persona, año 1974, era un diputado de la Nación peronista de tendencia izquierda y es asesinado. ¿Sabés a quién más asesinan? ¿A quién El más? apellido te va a llamar la atención. Silvio Frondizi, hermano del expresidente Frondizi, un importante intelectual en ese momento, en el año 1974. Y no lo asesinan, pero le meten 2 atentados que casi lo matan. Hipólito Solari Irigoyen era un senador radical, ¿sí?, que en algunos lugares podés encontrar que lo mataron, no lo matan, pero tuvo 2 atentados de bomba, sale herido y por muy poco no muere. O sea, esos eran los muchachos de la AAA. Y solo te estoy mencionando algunos de los casos de ellos, porque se calcula que en este triste periodo de nuestra historia, la AAA llevó a cabo un promedio de 2.000 asesinatos. Este era el contexto de violencia política que se vivía en la Argentina en la década del 70. O sea, me estás pintando un panorama previo a la dictadura totalmente anárquico, de una violencia, no sé si inusitada para la Argentina, pero sí un contexto de violencia atroz en el que la gente, cierto agobio debe haber tenido, todo esto que vos planteás, ahora era común que haya golpes de Estado, ¿no? Porque del 30 para acá la gente va esperando ya este golpe, esta insurrección también al orden democrático y termina prácticamente cayéndose de Maduro lo del golpe, ¿no? Sí, a ver, hay una fecha que determina, que yo siempre digo, el principio del fin, ¿sí?, que fue el 1 de julio de 1974, cuando fallece Juan Domingo Perón, a los 78 años, víctima de un paro cardíaco, de una cardiopatía muy severa que él llevaba, e inmediatamente asume la vicepresidenta, como corresponde, Isabel Martínez de Perón. Yo creo que ahí es el principio del fin, porque en este contexto que yo te decía de violencia política terrible, ¿sí?,
Isabel Martínez de Perón no logra infundir en la población, ¿sí?, la imagen de un gobierno fuerte que estaba hackeado internamente, ¿sí?, y hackeado por estos grupos que algunos de ellos habían ayudado al regreso de Perón de una manera efectiva. Entonces, había un sentir en la población, primero de una cierta zozobra, porque en esa época salir a la calle tenés que salir con documentos, vos no sabés si volvía, te enseñaban de chiquito en esa época, si ves una caja de zapatos en la calle, no la toques, porque posiblemente puede ser una bomba, era muy común los atentados de bomba. Y obviamente estos asesinatos que yo te mencioné, que son solamente la mínima expresión de todos los asesinatos que sufrieron sindicalistas, ¿sí?, intelectuales, políticos, militares, copamientos de unidades militares que no se había visto en mucho tiempo con asesinatos de conscriptos, generaban una situación de inestabilidad e inseguridad social que si a eso vos le sumás el problema económico, ¿sí?, y acá nobleza obliga, tengo que hablar de quien fue el ministro de Economía de Isabel Perón, que se llamaba Celestino Rodríguez. ¿Te suena? Sí. El famoso Rodrigazo. Rodrigazo, porque este modelo que se había establecido en el plan trienal obviamente comienza a crujir, ¿sí?, a través de un proceso inflacionario, y Celestino Rodríguez hace su famoso Rodrigazo. Dicen que fue uno de los ministros de Economía que menos tiempo duró en el Ministerio de Economía. Yo creo que hubo otros, pero bueno, duró solamente 49 días. Pero también marca una previa importante, ya que hace una devaluación superior al 100%, muchísimo, ¿sí? Genera un tarifazo de casi un 180%. Hay una liberalización de los precios que estaban contenidos, se comienza a ver un nivel de inflación que anual llegó al 182% y mensual llegó a más del 21%. Comienza a ver lo que se llamaba el desabastecimiento. Vos ibas al supermercado y las góndolas estaban vacías y nuestros abuelos decían: nene, anda al supermercado La Granja y comprá fideos, azúcar y lleva, porque no sabemos si mañana va a haber, ¿sí? Comenzó a haber, por el paro que hubo también en los ingenios azucareros, azúcar negra, o sea, situaciones que a la clase social media, sobre todo, comienza a impactarle porque obviamente la está sacando de su estado de confort, ¿sí? Comienza a pegar muy fuerte la situación económica y marca obviamente, ¿sí?, el quiebre, ¿sí?, el crujir de un modelo industrialista que había establecido el plan trienal. Entonces, si por un lado nosotros vemos que la situación social, el contexto de seguridad interna está resquebrajado en el accionar de estos grupos subversivos que yo te mencionaba. Por el otro lado, tenemos una situación económica bastante complicada, ¿sí?, que si vos la analizás a los días de hoy no era nada, porque prácticamente nosotros no teníamos deuda con el extranjero, ¿sí? Comenzamos a ver, y que encima, en función de estas medidas de Celestino Rodríguez, conocida como el Rodrigazo, la CGT, por primera vez en su historia, le pone un paro total, ¿sí?, a un gobierno peronista, te está dando la imagen, obviamente Rucci ya no estaba, había muerto, te da la sensación como que el brazo obrero del movimiento peronista le estaba sacando un apoyo importantísimo a lo que era la presidenta en ese momento, que era Isabel Martínez de Perón. Vos sabés que me apuntan por acá. Dice que López Murphy estuvo 15 días como ministro de Me Economía. parecía, vos sabés que me parecía, por eso dije, no sé si fue el único. A mí me parecía, López Murphy, bueno, 15 días, la 15 verdad días. que sí, me acuerdo de López Murphy. Gracias por la indicación, gracias por la indicación, muy importante y muy triste también su momento. Entonces, así llegamos al mes de marzo de 1976, en donde en el sentir de la gente, ¿sí?, había una sensación de que en cualquier momento algo iba a pasar, ¿sí?, de una presidenta que estaba sin apoyo político dentro de su propio partido político, porque que la CGT, siendo vos peronista, te clave un paro, caramba, hay algo que no está funcionando bien,
¿sí? Y en donde, en el historial de nuestro país, como dijiste vos, desde el 30, las Fuerzas Armadas comienzan lentamente, a organizar lo que es el famoso golpe militar de 1976, de la madrugada del 24 de marzo de 1976. Yo me voy a permitir decir algo sobre lo que vos venís hablando por ahí. No sé si en divergencia a lo que vos decís, pero sí haciendo un aporte importante, que la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas, estos intentos de copamiento a los cuarteles, muchas veces eran dejar hacer de parte del ejército, a pesar de que con la inteligencia ya sabían lo que iba a pasar. Y esto dicen, por ejemplo, pasó con lo de Monte Chingolo, Monte pero Chingolo. también si nos vamos más atrás en el tiempo, cuando la famosa proclama de General Valle, el intento del 56, el General Valle cuando escribe su carta Ujú. a su mujer y su hija, hace mención a esto. Los militares sabían que se venía ese intento de copamiento y los dejaban hacer, como que los dejaban caer en la trampa. Me parece, y según entiendo, esto también dejar hacer fue creando un clima para que la gente de alguna medida pidiese también la llegada de los militares al poder. Sin duda, porque a ver, en la historia te dice que es muy difícil que una interrupción constitucional, golpe de Estado, a través de las Fuerzas Armadas en Argentina, tenga éxito sin tener, por un lado, una unificación de las Fuerzas Armadas con ese objetivo, pero en segundo lugar, sin tener un apoyo tácito o directo, ¿sí?, de gran parte de la población, gran parte del arco político, gran parte de las instituciones y sobre todo, ¿sí?, si uno analiza el contexto internacional, con la anuencia de la Embajada norteamericana. Dato fundamental que yo todavía no había mencionado, en donde, en su doctrina también de Plan Cóndor, en la doctrina interna de seguridad nacional, era una amenaza para los intereses norteamericanos que en su patio trasero haya gobiernos con cierta inclinación de izquierda, me refiero a Chile, el golpe de Allende, ¿sí?, que muere Allende, me refiero justamente a varios golpes que se han dado dentro de lo que fue Sí, aunque no América sean de Latina. derecha, ¿no? Nacionalistas también, Y en el como caso de Brasil. Argentina, Brasil, y en el caso de Argentina, obviamente nacionalistas, ya habían mostrado, dice Perón, sus uñas en el año 55. El Claro. enemigo comienza a mostrar sus uñas. Obviamente, en esta situación de debilidad de estructura política de Isabel Martínez de Perón, más el contexto que se daba, digamos que se iban reuniendo todas las situaciones ideales para un golpe militar con éxito. ¿Qué me puedes decir de Isabel? Porque Isabel pierde el poder o es derrocada y pasa 4 años presa y ese como que es un capítulo de la vida política histórica argentina del que no se habla, ¿no? Porque es como que es una figura de paso, Isabel o María Estela Martínez, que no se habla nunca que estuvo 4 años en Cana. No sé si hay mucha gente, No muchos sé, presidentes derrocados que se comieron 4 años en a Cana. ver, fue la primera presidente mujer de la República Argentina en un contexto político en donde todavía la imagen de la mujer en accionar político no era bien vista. Esto es un elemento importante, ¿eh? O sea, en donde el ambiente político, independiente del partido político, ¿sí?, no veía con agrado la figura de una líder política, porque nosotros ahora nos parece algo común, ¿sí?, normal, ¿sí?, ver mujeres, y lo tenemos millones de casos, militando activamente en política. Pero en la década del 70, que una mujer participe en política no era común. Que una mujer sea la presidenta de los argentinos en Mucho menos. función de un hecho desgraciado que es la muerte de su marido para haber formado una forma, no era visto como algo que te daba seguridad. Más allá que si uno lee los discursos escritos por Isabel Perón, se da cuenta la formación ideológica que tenía,
que no era ninguna tonta. Pero obviamente, si Acá quiero hacer un asterisco. Dijiste que no era ninguna tonta, porque medio como que la historia te la quiere vender como una mujer que no es débil. formada, una bailarina, que no tenía ni idea Exactamente. Y de... bueno, obviamente, ¿viste? También se decía que Perón abusaba de los menores. Siempre es importante para ciertos Pero me quiero sectores quedar con desvirtuar eso, de la porque a mí me imagen. llama la atención. Si era un personaje tan inocente, tan irrelevante, lo agarramos, tomaba exiliado, andate a España y se terminó la historia. Pero estuvo 4 años en Neuquén en No prisionera. era, y era una persona inteligente. Y no le tembló el pulso para firmar quizás uno de los decretos en la historia argentina más terrible, como fue el decreto de la aniquilación de los elementos subversivos en Tucumán. Ujú. Eso no es fácil, o sea, tenía una figura. Pero claro, hay una parte como diciendo, bueno, a Isabel Martínez de Perón esa madrugada del 24 de marzo se la llevaron y tenemos la imagen del helicóptero saliendo de Casa Rosada y no pasó más nada. Se chupó 4 años de encana, ¿sí? Y estuvo a punto de ser asesinada en más de una oportunidad, ¿sí? Lo que sí no lo hicieron, o sea, hay versiones que dicen que la idea era matarla, porque iba quizás a generar, ¿sí?, un levantamiento de ciertos grupos políticos, sobre todo los peronistas, ¿sí? Pero siempre la idea era, ¿sí?, de parte de la junta militar, o sea, tratar de desprestigiar por completo a tu enemigo para justificar lo que vos estás haciendo. Porque cuando el primer discurso que da la Junta Militar, recordemos 3 nombres y apellidos para la gente joven que por ahí no los conoce, la Junta Militar que se establece dentro del proceso de reorganización nacional, que derroca a un gobierno democrático, ¿estamos hasta acá? Ujú. Que le faltaba muy poquito tiempo, ¿sí?, para las próximas elecciones, porque las elecciones Isabel justamente viendo este contexto las había adelantado para el 17 de octubre de 1976, o sea, faltaban meses para un cambio constitucional democrático. Me perdí en la primera parte. No, no, estás contando esto, Y esto te quería pero no, decir. no sé a dónde vas. Establece esa junta formada por Videla, Macere y Agosti, ¿sí?, en su primer discurso, que frente al tremendo vacío, mirá cómo se justifica la junta militar, frente al tremendo vacío de poder, que la gente lo sentía, ¿sí?, frente a la anarquía política que lideraba el país, frente a la ausencia de ejemplos concretos éticos y morales, y frente a la falta de una estrategia global efectiva para combatir la subversión. Y frente al agotamiento de un modelo productivo y de especulación, ellos justifican el accionar anticonstitucional de un golpe de Estado. ¿Sí? Ese era el concepto de la... Y ese fue el concepto que hay que reconocerlo. Gran parte de los argentinos, tristemente, ¿sí?, y yo lo recuerdo porque en ese momento era chico pero tenía conciencia, dijeron, al fin llegaron los militares. Como que los militares o la institución militar en ese momento te daba la sensación de seguridad, de estabilidad, que era justamente lo que en ese momento estaba hackeada la imagen de Isabel Martínez Perón, Isabelita. Bueno, vos me nombraste ahí unos puntos en los que me parece que no es que la dictadura fuera superadora, ¿no? En cuanto a la ética y a la moral, sobre todo. Digo, desde un punto, de cualquier Los punto de nombré a vista propósito. de que lo quieras evaluar, aún desde la moral occidental y cristiana que decía defender la dictadura, no hizo más que todo lo contrario a lo que para mí exige la moral occidental y cristiana. Varias lecturas. Primero tenemos que partir, ¿sí?, que el accionar de las juntas militares está fuera de la ley, ¿sí? ¿Sí? Porque quiebra un orden constitucional. O sea que a partir de ese momento, todo lo que hizo, ¿sí?, los gobiernos militares, todo estaba fuera de la ley. Pero si comenzamos, no me puedo quedar solamente con esa simple lectura, porque a ver, a partir de acá, una de las primeras medidas que toma la Junta Militar, mirá la declaración que hace, dice, pena de muerte, dice, aquellos que hieran o maten
a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Como que te estoy dando un certificado para matar, ¿sí? Porque con ese concepto todo estaba bajo la lupa, ¿sí? Y todo estaba bajo la mira. ¿Sí? Y lo segundo que hace es la remoción de todos los miembros del Poder Judicial, ¿sí? Por jueces que eran obviamente, ¿sí?, afines a la ideología o a los objetivos de la Junta Militar. La intervención de todos los sindicatos y el estado de sitio, es decir, vos, yo, todos, perdemos completamente todas nuestras garantías constitucionales, ¿sí? Por lo cual, tengas documento o no tengas documento, si un grupo comando, un grupo de tareas, un grupo operativo, un grupo de la Armada, la Policía Federal, la Policía Provincial, la Prefectura, la Gendarmería, te toma y sospecha que vos eras un subversivo o estabas haciendo algo ilegal, te tomaban del barrio, de la calle, te chupaban, se decían, y posiblemente desaparecías, ¿sí? Lo que genera en lo que es nuestra historia judicial el concepto por primera vez de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los que contienen un plan de exterminio, ¿sí?, concreto, ¿sí?, y utilizan el aparato del Estado, o sea, generando, como decíamos al principio del programa, 30.000 desaparecidos. Ese es otro tema, ¿no? El número que ha vuelto a plantearse este debate del número de 30.000. Yo particularmente no me quiero meter específicamente en eso, pero sí me quiero meter en que si, porque, digamos, los que contradicen ese número de 30.000 son justamente los simpatizantes de la dictadura, ¿no? Y me da la impresión de que los únicos que tienen el poder para que podamos realmente saber con precisión cuántos fueron los desaparecidos son los que perpetraron Los hechos, esos delitos. los hechos. Que entonces me da la impresión, si quieren saber cuántos son realmente, si les interesa tanto la cifra realmente, díganle a esa gente que los que queden vivos todavía blanqueen esta situación para que sepamos realmente quiénes, quiénes son, cuántos son y dónde están. ¿Y dónde está? Porque Sí, señor. es hasta perversa la situación, ¿no? Para la gente que tuvo y que sigue teniendo familiares desaparecidos, el hecho de no saber dónde están y saber que alguien sabe o supo dónde están. Por eso es tan importante, ¿sí? Algunos periodistas por ahí te dicen la memoria activa, o sea, en estos 50 años, ¿sí?, volver a analizar, ¿sí?, y tener conciencia de lo que pasó a partir del año 1976, sobre todo cuando uno comienza a ver ciertas construcciones de relatos, a veces por medios oficiales de televisión y del mismo gobierno, en donde da la sensación como que esto se trata de minimizar, ¿sí? Entonces, cuidado, o sea, el tiempo, ¿sí?, si bien puede curar las heridas, no te exime de culpa. Ujú. Yo quiero mencionar también porque seguramente muchos creemos que en San Jerónimo o en nuestra región no hubo represión ilegal, que nuestra localidad tiene una persona Sí, estuvo señor. que se encuentra desaparecida todavía, no vivía en San Jerónimo, pero estamos hablando de Juan Alberto Yudel, que vivía en La Plata, que era estudiante universitario en La Plata y que está desaparecido, que su familia lo buscó y que recibió de parte de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales también un destrato absoluto, ¿no? Una familia aparte marcada por la tragedia. Y bueno, Juan y Judel, o Juan Alberto Judel, o el suizo Judel, Suizo yo. como les decían en La Plata, todavía hoy se encuentra desaparecido. Ojalá en algún momento tengamos también alguna respuesta sobre esto. Y también hay una persona que estuvo detenida ilegalmente varios meses acá en la ciudad de Rosario, después lo blanquearon en Coronda, que es Máximo Moore,
Ujú. que todavía sigue con vida y que hoy sigue teniendo, pues yo sé que al negro se lo cuestiona mucho por un montón de cosas y alguna de las cosas seguramente la gente tendrá razón en cuestionarlo, ¿no? Pero el negro está muy mal de salud, en buena parte por las torturas que recibió durante su detención ilegal. Y me parece que eso es algo que tenemos que recordar. Tenemos los vecinos de San Jerónimo, tenemos el deber de recordarlo. Esa era la pequeña postilla que quería poner, particularmente por el caso de San Jerónimo. Seguramente muchos dirán, no, acá en San Jerónimo vivíamos con No, normalidad no. y no era así. De hecho, ya también podemos hablar de gente que se reunía y que era perseguida, que era no al nivel de desaparecer, pero sí la represión también pisaba en San Jerónimo. Pero no te quiero, porque parece medio como un cierre lo que estoy No, 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 metiendo, está muy y bien. no es mi intención, pero tampoco Está quería que muy se me pase bien, por alto. está muy bien hacer referencia a que la represión del gobierno militar no se limitó a las grandes ciudades, o sea, abarcó todos los rincones de la República Argentina y que se entienda bien, uno en este programa no reivindica para nada el accionar de los grupos subversivos, asesinos, que fragmentaron en cierto sentido el principio del orden constitucional, como fueron los montoneros, el ERP, la AAA. Pero eso no justifica en absoluto, ¿sí? ¿Sí? El accionar de las Fuerzas Armadas a partir del año 76, que en teoría, y esto cualquier persona de armas lo sabe, uno cuando es militar jura lealtad a la bandera y lealtad a la Constitución. Y lo que ellos no hicieron fue la lealtad a la Constitución, generando el quiebre de un orden constitucional y teniendo un accionar por fuera de la ley que obviamente termina generando la barbaridad de estos 30.000 desaparecidos. Pero no solamente eso, porque si uno analiza también, que eso es como que frente a la bestialidad de los desaparecidos, uno deja de enfoque, también hubo una destrucción del sistema industrial, del modelo industrial de la República Argentina de una manera total, porque recordemos que el principal ministro de Economía de lo que fue Videla fue una persona muy triste, ¿sí? Que era Martínez de Oz, ¿sí? ¿Te acordás? ¿Sí? El orejudo, que se llamaba, en donde establece un plan en donde pasamos de un modelo productivo de industrialización nacional a un modelo financiero liberal que generó la destrucción de la industria nacional con la apertura libre de todo lo que eran los mercados, o sea, los productos extranjeros, porque él decía que si entraban los productos extranjeros, eso iba a permitir que la industria nacional prospere. No ocurre en ningún lado del mundo. No te estoy hablando de hoy, vos me estás diciendo, vos me estás hablando de ahora, no, te estoy hablando del año 76, pero la historia, viste, que se repite y, los, Cíclica, pendular. y las malas recetas se repiten, lo que genera esa apertura de economía, el quiebre de toda nuestra industria nacional, una enorme cantidad de desocupados, ¿sí? Y obviamente, como siempre, la solicitud de créditos internacionales de las instituciones financieras internacionales que estaban muy prestas a endeudar, perdón, a darte préstamos a la Argentina y generar una de las deudas más grandes de la historia que obviamente entramos en una espiral hasta el día de hoy. Che, tengo mucha interacción de la gente en redes, que si querés Por supuesto. podemos sumarla a la discusión. Titi nos dice, muy buena reflexión, profe, pero ¿por qué mintieron con tantos desaparecidos y no dieron oportunidad a defenderse a los militares, que la población siempre se dijo que era una mala palabra? La justicia era para todos. ¿Responde usted o respondo yo? Responde usted y yo le Respondo yo. sigo. Yo creo que sí hubo posibilidad de defensa, hubo juicios con todas las garantías de la ley en democracia, donde los militares tuvieron sus abogados defensores, que, y acá hago un paréntesis al lado, fue mucho más de lo que la justicia militar le dio a los desaparecidos, ¿no? Muchísimo más. Eh, Buen día, buen día. Una pregunta, Juan, ¿cuál es la cifra real de los desaparecidos? Es un misterio. Yo creo que es un misterio. Eh,
Pero no quiero entrar en esa discusión tampoco porque me parece que decir lo que me parece a mí es sentar una posición que es totalmente irrelevante. El documento de la CONADEP es muy claro, ¿sí? Y llega a un número de 30.000, lo cual significa que puede haber quizás más, ¿sí? Sí, Eh, la CONADEP no registra 9.000 y pico de casos concretos, pero hay informes incluso del Departamento de Estado norteamericano, donde habla de 22.000 desaparecidos en el año 79. Es que difícil, Ale, es difícil encontrar realmente el número concreto, pero es muy difícil porque desde las Fuerzas Armadas no hubo colaboración para resolver la situación, ¿no? Y me quiero quedar también con que la justicia para todos, cuando las juntas militares tuvieron la oportunidad de hacer justicia, de judicializar Ujú. todos esos delitos, no lo hizo. Prefirió entrar en una espiral de ilegalidad, de detención, tortura y desaparición de personas. Entonces, me parece que la democracia, si tiene una deuda que ha saldado en estos 40 y pico de años, es justamente la deuda de la justicia, ¿no? De aplicar justicia. Me parece que en muchos aspectos la democracia moderna falló en la Argentina, pero me parece que en el de brindar justicia, justamente me parece que no es el caso. Pero es una opinión personal. Que no en todos los países del mundo se hizo, porque vos fíjate que en Chile todavía está pendiente, ¿sí? El poder enjuiciar, ¿sí? A los responsables de la enorme masacre que hizo el golpe militar de Pinochet con la enorme cantidad de desaparecidos que tuvo. Hasta el día de hoy, Chile no tuvo la posibilidad todavía de llevar al banquillo de los acusados a esos asesinos que forman parte en gran medida de lo que eran las Fuerzas Armadas chilenas a partir de Pinochet. Uruguay, que históricamente ha Uruguay, sido, uno ve Uruguay como un ejemplo de moderación en todo, no ha la encontrado fórmula, la la forma, fórmula, sí, no ha encontrado la fórmula para condenar a sus represores. y que son juicios que hasta el día, esto no terminó, porque los juicios, al ser de lesa humanidad, no prescriben, y hasta el día de hoy se están realizando juicios. Mira, yo el Sí. otro día escuché en un programa de televisión, Lo que pasa es que hay algo que es, perdóname, no te quiero sí, interrumpir, ¿no? Pero la desaparición forzada es un hecho, es un delito que se sigue perpetrando. permanentemente. Porque vos hasta que no restituyan los huesos de esos desaparecidos, que también hay que hablar del Instituto Argentino de Antropología Forense y el trabajo Eximio. impecable que hace, pero hasta que no restituyen esos huesos a las familias, es un delito que se sigue perpetrando, Ujú, que el de está la abierto, desaparición. totalmente. Y también quería sumar a lo de Chile, a lo de Uruguay, a lo de Brasil. España hoy, a casi 100 años de la guerra civil, Civil, todavía siguen buscando sí, a señor. sus abuelos, a sus bisabuelos Sí, en las fosas comunes en muchos pueblos de en España. muchísimos pueblos. Son heridas que no cierran. No, eso no Son cierra, heridas que no no cierran. cierra. Y como no son Y heridas, podemos hablar también del pueblo judío que sigue buscando también los restos de los muertos en el holocausto también. y que quieren justicia por eso también. Es imposible, es una herida que no cierra nunca Son porque nunca heridas vamos a tener que, son una... heridas que no cierran y juicios que no se terminan. Claro. Porque al día de hoy, y esto lo voy a tomar de una persona que es abogado especialista en derechos humanos, que lo escuché el otro día, periodista y escritor, se llama Pablo Yonto, ¿sí? Ujú. Hasta el día de hoy, hoy hay 12 juicios orales de genocidas en curso, hay 1.231 condenas, hay 361 sentencias firmes, o sea que ya no tenés más alegato, hay 88 genocidas que están presos en cárcel común, hay 420 que están en prisión domiciliaria por una cuestión de edad, y hoy comienza la etapa de enjuiciamiento, no solamente a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, sino a aquellos colaboradores,
¿sí? Que no eran militares, quizás eran empresarios, gerentes de fábrica, jefes de recursos humanos, que eran los que muchas veces aportaban las listas a las Fuerzas Armadas de aquellos miembros de su planta de personal que eran por ahí, los veían como de tendencia de izquierda o sindicalistas, y hoy están comenzando esa etapa porque también son responsables de lo que pasó, ¿sí? Hoy hay, por ejemplo, él decía muy bien, se está por empezar el juicio al gerente Molinos, de Molinos, Río de la Plata, que aportó, y está comprobado, nombres de aquellos que después fueron desaparecidos. Se está haciendo también, va a iniciar dentro de poco, él decía, el juicio a lo que es todavía, está vivo, el gerente de lo que era la Mercedes-Benz, porque ellos aportaron y fueron colaboradores, o sea, quizás no dispararon el Ujú. gatillo, pero dieron el nombre para que esa persona Ingenio hoy no esté. Ledesma, por ejemplo. Ingenio Ledesma ni que hablar. Sí. Mónica dice, su consorte, dice, escuché que 8.000 aproximadamente son los casos Mm. confirmados por la denuncia en los registros, pero se denuncian los 30.000 que a veces no se denunciaron por miedo y no se pudieron identificar. Bueno, un aporte que Un hace. aporte importante, sí. Bueno, O sea, significa me está escuchando. sí, ¿vio? Está atenta. Che, pero mucha repercusión. Quiero decir también que estaba hoy temprano Javier en el otro video. Le mando un saludo a Javier de Roldán, a Dani, a Adrián, a Gachi también. Toda gente que nos fue saludando y que fue dejando su comentario a lo largo de la mañana, que estuvo un poquito accidentada, pero Mm. que la Sí, trajimos a buen puerto. No sé si nos está quedando mucho no, todavía no para está quedando hablar. mucho. Yo creo que primero, bueno, hay que reconocer el accionar del expresidente Alfonsín cuando lleva a juicio a los responsables de este genocidio. Esto es algo muy importante, que esto no ocurre en cualquier país del mundo, lo cual Argentina deja sentado un precedente de justicia internacional y pone la vara de justicia internacional a una altura muy alta, que esa altura hay que mantenerla día a día. O sea, el accionar de los juicios a través de la justicia argentina que se hicieron durante el gobierno de Alfonsín, y lo está diciendo alguien que no es radical, pero lesa o sea, obliga, o sea, me obliga a tener que reconocerlo, nobleza obliga, dice, realmente esto no se vio en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presente, por eso esa famosa frase de nunca más. Esto no puede ocurrir nunca más. Y hoy hace ruido por ahí, cuando vos ves ciertas publicidades que vienen del gobierno nacional, que intentan, no sé si decirte, minimizarlo, suavizarlo, o justificarlo, ¿sí? El accionar de las juntas militares. Porque yo te dije ya desde un principio, o sea, todo lo que hace la junta militar a partir del derrocamiento de un gobierno totalmente democrático, a partir de ahí todo es ilegal, entra en el marco de la ilegalidad. Y en el caso de lo que estamos analizando nosotros, entramos en el nivel de la criminalidad, de crímenes de lesa humanidad, porque realmente, o sea, los 30.000, ¿sí? Existieron, yo creo, y quizás haya más, no lo podemos saber, como decir, bueno, es muy difícil saber el número exacto, pero también la destrucción de lo que era todo nuestro sistema productivo, todo nuestro desarrollo industrial, que en cierto sentido es también asesinar tu futuro. Bueno, me parece un excelente cierre para este día, un día que yo creo que tendría que ser una bisagra también en la historia, ¿no? Como lo fue el 24 de marzo del 96, me parece, fue también un aniversario, los 20 años fueron muy fuertes, muy contundentes, muy especiales, y me parece que también estos 50 años nos tienen que llevar a la Sí, reflexión, ¿no? Y y si me permitís sí. algo, o sea, yo te decía esto fuera del micrófono. Yo toda mi formación de alumno secundario la hice durante un proceso Ujú. militar, porque yo estaba en séptimo de primaria en 1976 y en el 81 terminó el secretario. Para la gente que me conoce y se va a dar cuenta, yo no siempre pensé así. Porque yo durante mucho tiempo había estado convencido, ¿sí?, que el accionar del ejército había como salvado al país de la subversión, de la anarquía total. Cuando entro en la universidad, comienzo a ver
que había otra realidad muy distinta a la que me habían contado, muy dolorosa a la que me habían contado, ¿sí? Yo lo digo porque mucha gente de mi generación, ¿sí? Le mintieron, la confundieron y justificaron en un discurso muy bien hecho que el accionar de las Fuerzas Armadas había salvado el país. Cuando en realidad el accionar de las Fuerzas Armadas, como dije de un principio y lo vuelvo a repetir, fue totalmente anticonstitucional e ilegal. Si quieren el número preciso, que los milicos den toda la información de lo que Sin hicieron. duda. Por otro lado, hubo más de 800 centros clandestinos de detención y hay 1.200 condenados por juicios de lesa humanidad. Son números altísimos y uno piensa, si hubo 800 centros clandestinos, no creo que haya habido nada más que 10 personas en cada centro clandestino, ¿no? 300 periodistas asesinados, se calcula. 1.200 condenados, también me parece que es un número muy alto, ¿no? Y esto, vuelvo a decirlo, el compromiso que tenemos como sociedad con la justicia. Me parece que nos planteemos que de alguna forma se quiere decir que una cuestión tan aberrante como esta puede tener algún tipo de justificación, a mí me pone en duda si yo puedo construir democráticamente algo con esa gente En un conviviendo. momento nos quisieron meter en la cabeza esa teoría de los dos demonios, ¿sí? Como para poder justificar el accionar de la guerra contra la subversión. Yo creo que la historia va desandando caminos y cada día, ¿sí? La visión de lo que pasó va cambiando. Y esto es muy importante, que las generaciones de los jóvenes sepan lo que pasó en esa historia, más que nada por las consecuencias que generó nuestra historia. Profe, le agradezco mucho. Hoy vamos a cambiar esa disposición que tenemos, que yo dictatorialmente elijo con qué tema vamos a cerrar el Ajá. programa. Bueno, hoy lo va a hacer usted, porque hoy el que decidió dictatorialmente en este Dictatorialmente. aniversario del último golpe de Estado. ¿Qué tema íbamos a usar para cerrar el programa del día de hoy? Fue usted. Sí, correcto. Y así que usted tiene el deber también de presentarlo. Un tema muy importante, quizás de los músicos argentinos más importantes que tenemos, ¿sí? Que en su momento, o sea, no le tuvo temor a las botas, no le tuvo temor, ¿sí? Al ejército, no le tuvo temor a la censura. Estamos hablando que otro que Charly García, Y supo usar palabras que no fueron que detectadas. no fueron detectadas, pero que marcaron un sentir muy importante de una generación. Así que estábamos hablando de nuestro querido Charly García en un temazo de una letra muy profunda que se llama Demoliendo Hotel.